En esta oportunidad tenemos la presentación del libro Ignorancia deliberada en el derecho penal económico, el cual estamos llevando esa presentación juntamente con la Junta de Decanos de los Colegios de Abogados del Perú y el Ilustre Colegio de Abogados de Puno. Vamos a pasar con el doctor Jorge Zúñiga Escalante para que pueda hacer la exposición. Muchísimas gracias. En principio, agradecer la gentil invitación por parte de la Junta de Decanos de los Colegios de Abogados Profesionales, así como del Ilustre Colegio de Abogados de Puno, y además agradecer la confianza que se ha depositado para presentar una obra tan interesante como la que recoge el doctor Rafael Berrueso respecto a la ignorancia deliberada. Son pocos los materiales que existen sobre el derecho penal económico. Es cierto que el derecho penal económico viene a tener una construcción teórica ya cada vez con mayor regularidad. Es más, en el caso peruano, si bien es cierto, nosotros tenemos algunas instituciones del derecho penal económico ya casi desde el año 1991, pero esta, creo yo, no ha encontrado un desarrollo significativo, sino más o menos hasta hace unos 6 o 7 años, a través ya del maestro Percy García Cabero, de quien justamente hablábamos hace minutos, quien ha venido desarrollando ampliamente, creo yo es uno de los profesores más destacados sobre derecho penal económico en nuestro país, con abundante material bibliográfico que ha podido aterrizar las principales instituciones, ¿no? Es más, su manual de derecho penal económico, que por cierto en horas de la mañana anunciaban un reciente lanzamiento de una nueva edición para el año 2023, que me parece fenomenal, porque me parece que ha tenido hasta 4 reimpresiones, que ha sido un boom, por lo menos aquí en el Perú, a pesar que finalmente nosotros no tenemos un amplio desarrollo jurisprudencial. La tendencia está orientada a que podamos tener un mayor desarrollo en el marco del derecho penal económico. Finalmente, el fenómeno económico es un fenómeno global, y claro está que cuando nosotros hacemos referencia a lo que es el derecho penal económico, va a orientarse mucho a tratar de entender también el funcionamiento del sistema económico en general, ¿no? Nosotros no podemos hablar de derecho penal económico sin entender previamente cuál es el sistema económico y finalmente cuál es la finalidad que espera, ¿no? El mismo profesor Percy García Cabero plantea y dice que si bien es cierto el sistema económico tiene reglas propias, por ejemplo en el caso de la tributación tiene reglas propias, en el marco del derecho tributario, el derecho penal económico tiene fines, o mejor dicho, se alinea a los mismos fines del derecho penal, ¿no? Entonces, por lo cual, si bien es cierto, mantiene una estrecha relación con lo que es el sistema económico, este sistema económico va a no afectar en modo alguno la finalidad propia que tiene el derecho penal. Y en ese contexto, cuando hablamos nosotros sobre la figura de la ignorancia deliberada, me parece sumamente relevante, porque aquí son, creo, contados con los dedos de la mano los casos que tenemos de ignorancia deliberada. Me refiero no como casos que fácticamente se hubieran producido en los hechos, sino en especial sobre lo que podamos recoger a partir de la jurisprudencia. Son muy pocos esos casos en los que vamos a poder encontrar dicha información. Por lo cual, yo resalto que la obra que nos trae aquí el profesor el día de hoy va a abonar, sin lugar a dudas, no solamente el desarrollo desde la perspectiva del derecho penal económico y la ignorancia deliberada, sino también va a abonar a la construcción de la mayor aplicación de la teoría de la imputación objetiva, ¿no? Aquí nos hemos acostumbrado de manera significativa a poder manejar inicialmente una teoría tradicional, en el marco de la teoría pentatónica del delito, y son muy pocas las veces en las cuales se llega a hacer un análisis completo respecto a la teoría de la imputación objetiva, ¿no? Existen algunos programas. Hace no mucho estábamos nosotros dictando en el programa de mejoramiento del sistema de justicia, un programa que maneja el Banco Interamericano, y buscábamos fortalecer las capacidades en el marco de la imputación objetiva respecto a los defensores públicos, ¿no?, en materia penal. Sin embargo, resultaba un poco complejo, porque para encontrar y revisar la casuística que teníamos que revisar una serie de casos que en su gran mayoría no habían llegado siquiera a la Corte Suprema, lo que finalmente no va a restarle validez a ese tipo de decisiones, pero no necesariamente habilita el mejor debate. Se me ha encomendado iniciar el día de hoy a mí la exposición. Sin embargo, creo yo que la parte más importante de esta, yo preferiría dejársela al profesor Barrueso,
Berrueso, porque en realidad nos interesa que él nos pueda contar un poco más sobre la obra que él presente en esta ocasión, y finalmente quizá pueda resumirnos de mejor manera de la que yo pudiera hacer respecto a esta obra que, reitero, me parece de obligatoria lectura en el marco del derecho penal económico. Profesor Berrueso, lo dejo con el uso de la palabra, por favor. Bueno, doctor Jorge Zúñiga, la verdad que muy agradecidos por sus palabras, agradecidos al Colegio de Abogados de Puno y a los demás organizadores de esta charla. Me siento muy honrado de que hayan querido hacer la presentación de este libro de reciente aparición, que, que la verdad que coincido en todo lo que acaba de decir. En realidad, la idea, coincido, e incluso quiero agregar el maestro Percy García Cabero, porque fue, si bien es más joven que yo, pero yo lo considero mi maestro y considero que él fue eh, en un posgrado que se hizo allá por el año 2002, 2003, 2001, 2002, que él estuvo dándonos clases acá en Argentina, en San Luis, donde vivo, y bueno, un poco fue el que me motivó a empezar a leer y luego a escribir sobre dogmática y sobre la imputación objetiva, algo que todavía que en Argentina cuesta agarrar, ¿no? Y gracias, en mi caso, gracias a doctor García Cabero, empezar a leer a Jacobs y su obra y encontrar respuestas, sobre todo en materia de autoría y participación, encontrar las respuestas que no tenía. En materia de delitos económicos, hay un tema que yo digo, y también en algún momento lo charlábamos, lo conversábamos con el doctor García Cabero, de que A mató a B, está casi todo dicho, no, no hay mucho más para discutir, lo más nuevo sería la autoría inmediata. Pero en el caso del derecho penal económico, la verdad que es un mundo que hoy nos permite empezar a escribir mucho, a instalar la imputación objetiva en el ámbito del penal económico, y ni qué hablar de lo que significa la responsabilidad de las personas jurídicas, ¿no? O sea, todo este cúmulo y ahora el compliance y toda esta historia que realmente está generando y va a seguir generando ríos de tinta, como se dice. Así que, bueno, y en este marco del penal económico y de todo lo nuevo, entre comillas, que hay, y está esto de la ignorancia deliberada, que como bien comentaba recién, no hay mucho, no se habla mucho, son algunos pocos fallos, al menos acá en Argentina. Por eso en el material no es, digamos, digamos, es profeso de que tenga bastante fallos en materia del Tribunal Supremo Español, y salvo un solo caso que es el que de acá local, que me sirvió como para introducirnos en el tema, el resto es todo jurisprudencia española, desde un poco cómo fue el devenir y los que aceptan y los que le rechazan aún la teoría de la ignorancia liberada. Y ahora voy a hacer un poco un resumen del libro, pero y me sirve, al final del libro está el fallo de la condena a Messi por evasión tributaria, que más allá de que sea argentino, no importa, lo mismo, considero de que está mal condenado, estuvo mal condenado, y lo voy a explicar por qué en breves palabras, ¿no? Pero bueno, el tema de la ignorancia deliberada, todos recordaremos que, bueno, en materia de imputación subjetiva o el tipo subjetivo tenemos el dolo y la culpa, y son, digamos, la parte, el actuar conociendo y queriendo, y el actuar sin querer un resultado, pero siendo imprudente o negligente, o somos, incumplimos las normas objetivas de cuidado. Ahí me sale. Entonces, pero todo esto hay que probarlo, y si el sujeto no conoce y alega error en algún sobre todo el desconocimiento de algún elemento de tipo, entonces estaba
la posibilidad de exculparlo o aminorarle la pena. Recordaremos rápidamente lo que es el dolo directo, el dolo indirecto, el dolo eventual, y lo recuerdo, lo voy a recordar porque se suele decir que en realidad la ignorancia deliberada viene a reemplazar o sería lo mismo que el dolo eventual. Entonces, recordemos, dolo directo, alguien realiza un hecho con intención de, sabiendo que lo que quiere y quiere el resultado, dolo directo. El dolo indirecto, cuando alguien realiza un comportamiento con intención de producir un resultado, pero tiene otros resultados que vienen añadidos sí o sí, como el famoso caso de poner una bomba, o el caso que siempre se utiliza, poner una bomba en un avión para matar a una persona, pero termina matando todo el pasaje, obviamente. Y el dolo eventual es aquella circunstancia en donde el sujeto, ante la posibilidad realiza un comportamiento, se prevé la posibilidad de un resultado, pero lo menosprecia, no le importa. Y el resultado se da. Entonces, ahí el sujeto en realidad no es, se dice, se prevé el resultado, no es que lo quiera, pero tampoco hace nada para evitarlo. Entonces, y entonces en este sentido, la ignorancia deliberada, en pocos renglones, sería, de acuerdo a un fallo del Tribunal Supremo del 2002, dice: quien no quiere saber aquello que puede y debe conocer y sin embargo trata de beneficiarse de dicha situación. Si es descubierto, no puede alegar la ignorancia alguna y debe responder por las consecuencias de su ilícito actuar. Entonces, acá el tema es, ¿qué pasa? ¿Cuál es el tema? Es cuando alguien actúa, pero tiene sospecha de que su comportamiento está relacionado o podría estar relacionado con un ilícito, pero no se preocupa por salir de ese error o de evitar el error, con la intención de que, llegado el momento, tratar de desligarse de esa responsabilidad o aminorar su responsabilidad, alegando error no conocido. Ya sabemos que también en materia de error tenemos el error vencible o invencible, más allá del error de tipo y el error de prohibición, pero hablando de error de tipo, tenemos el vencible o invencible. El vencible es aquel donde el sujeto podría haber, mejor dicho, no hizo todo lo necesario para salir del error, y que si lo hubiera hecho podría haber salido del error. En cambio, el error invencible es cuando el sujeto realiza, retoma los recaudos necesarios para para no estar en error, pero no obstante, se produce una conducta ilícita. Y estos dos errores después los voy a volver a tocar hablando del caso de Messi. Entonces, ¿la situación cuál es? Vuelvo a repetir, un sujeto que ante un comportamiento cree que puede haber algún ilícito, pero no quiere conocer. No, yo no quiero conocer para no tener problemas. Así sería básicamente. Por ejemplo, hay un fallo, hay un comentario, un fallo del Tribunal Supremo que dice: el que entregue en la entrega del dinero a José Miguel estuvo acompañada por otra persona, cobraba una comisión. La sala del Supremo Tribunal extrae la conclusión de que José tuvo conocimiento de que el dinero procedía del negocio de drogas, cosa que él niega. O sea, él dice: no, yo no sabía, recibe un dinero a alguien y dice: no, yo no sabía que era de la droga. Con la idea justamente de desligarse. Y además, probablemente tampoco preguntó, ni quiso saber, ni que le contaran para evitar este resultado. La cosa que niega, de hechos tan obvios como que la cantidad era muy importante y de la naturaleza claramente clandestina de las operaciones, por lo que quien se pone en situación de ignorancia liberada, es decir, no querer saber aquello que puede y debe conocer, y sin embargo se beneficia con esta situación, ya que además cobraba una comisión. En este fallo del Tribunal Supremo, justamente lo que está diciendo es: el sujeto tenía un dinero que tenía que transportar. Dice que no sabía que el dinero era ilícito, provenía de las drogas, no sabía, pero ese transporte y la cantidad de dinero generaba una situación de que algo raro había, y además el sujeto tal José cobraba un 4% de comisión por ese transporte. Entonces, ese error o ese no saber, en definitiva, terminaba reportando un beneficio.
el- la ignorancia deliberada se la ha aplicado, o sobre todo en España, ¿no? En distintos casos. Y me llama la atención porque hay fallos donde claramente optan por esta situación. Algunos dicen que afecta el principio de inocencia, porque los que están en contra, algunos fallos que están en contra, porque dicen que justamente el dolo hay que probarlo. No se puede presumir el dolo. Y la ignorancia deliberada lo que está haciendo, el principio de ignorancia deliberada lo que está haciendo es presumir el dolo y, y produce un efecto de inversión de la carga de la prueba, porque entonces es el imputado que deberá probar que realmente no conocía la situación. Entonces, en algunos fallos del Tribunal Supremo alegan esta circunstancia, de que hay una, eh, un cambio una intervención, se me fue la palabra, una inversión de la carga de la prueba, cuando en realidad serían los tribunales quienes deberían demostrar el dolo. Entonces, este es un tema. Yo no estoy muy de acuerdo con la aplicación a cualquier tipo de delito, sino que eh, sí en el ámbito penal económico, en tanto y en cuanto estemos hablando de sujetos que tengan o en actividades donde quien realiza el comportamiento, en definitiva, tenga una responsabilidad, sea competente, como habla Jacobs en cuanto a lo que es autoría, y sobre todo que por las circunstancias necesite tener conocimientos especiales. Entonces, en esos casos donde se requieren conocimientos especiales y el sujeto no los tiene, y deliberadamente no los tiene, con la intención, yo creo que en esos casos sí debemos estar hablando de la posibilidad de aceptar la ignorancia deliberada. Entonces, porque para explicar esto, vamos al caso de Messi. A Messi lo condenan por evasión tributaria en todo lo que era la explotación de su imagen. Para eso Messi tenía un estudio contable de primer nivel que tenía a los más importantes deportistas de élite, entre ellos Messi. Cuando el mismo tribunal reconoce, perdón, el mismo tribunal reconoce que Messi en su momento era menor de edad, apenas empieza la contratación de ese estudio. También reconoce que quien actuaba como apoderado era el padre y que los contratos eran en inglés y de difícil comprensión. Y en un párrafo dice, empezando por Lionel Messi, la línea de defensa de este acusado ha sido siempre la misma, desconocer por completo las decisiones que se tomaban en relación a la explotación de sus derechos de imagen. Declara en el acto de juicio que no sabía si tributaba por tales derechos, solo jugaba al fútbol, las decisiones que se tomaban eran de los abogados y nunca le preguntó nada a su padre porque se fiaba de él, se confiaba de él. Entonces, ¿qué es lo que me parece a mí? En este caso, yo creo que no es eh, aplicable la ignorancia deliberada, porque hay dos temas. Primero, antes de avanzar con esto, pero con respecto a que nombrábamos recién la imputación objetiva, sabemos que dentro de la imputación objetiva, dentro de los institutos, tenemos el principio de confianza. Entonces, perfectamente, si yo soy deportista, bueno, yo no, Messi es deportista, del nivel de Messi y de todos los que están en ese nivel, lo único que hacen es jugar fútbol. Lo único que se preocupan es de jugar al básquet, de jugar al tenis y nada más. ¿Qué es lo que ellos hacen? Es su rol. Ahora, no es su rol saber de contabilidad o saber de estados contables o de materia impositiva. Para eso ellos contratan, y en el caso de Messi, contratan al o alguno de los estudios más importantes en esa materia. Entonces, ahí ya podríamos estar hablando, en el caso de Messi, un principio de confianza.
yo confío en ellos. Si de última, bueno, ellos evadieron y yo no soy contador, yo no soy especialista en materia tributaria, por un lado. Porque de lo contrario, y lo que hace el fallo, terminar diciendo, bueno, pero él debería haber sabido que se estaba evadiendo, entonces, ¿qué vamos a empezar a pedirles a los deportistas de élite? De que hagan estudios en materia tributaria. Le vamos a tener que pedir a estos deportistas que sepan de ciencias de contador, de cuestiones contables, de estados contables. No me parece que sea el caso. Eh, Ahora, si estamos ante un sujeto, director de empresa, que sí tiene que tener un mínimo de conocimiento de los negocios y que venga y que diga, no, yo en realidad no sabía que había que tributar. Y sos empresario, y seguramente si no es contador, alguna profesión vinculada o a una experiencia vinculada a todo lo que es los negocios, a todo lo que es el ámbito tributario y tiene que tener. Entonces, ahí a este sujeto sí le podemos exigir estos conocimientos, creo yo, estos conocimientos especiales y hablar sí de una ignorancia deliberada en el sentido de pretender que un empresario diga, no, yo no sabía que estábamos evadiendo porque no sé de impuestos. Si sos el presidente de la empresa, mínimamente, sí, o tendrá que tener sus asesores, pero además algún conocimiento básico tendrá que tener. Ahora, no me parece correcto pretender que esos conocimientos los tenga un deportista o alguna, o no necesariamente un deportista, alguna otra persona que, digamos, que tenga un nivel de ingresos o de exposición como en el caso de Messi. Podemos hablar de los cantantes, de los grupos de rock, que también, o no rock, ahora ya otros grupos de otras músicas, de otros grupos musicales que la verdad que también facturan millones y millones de dólares. Entonces, tampoco nos tendríamos por qué estar exigiéndoles. Porque como digo, y volviendo al error que yo les decía, tenemos el error vencible y el invencible. Podríamos hablar de una ignorancia deliberada de Messi vinculada con el error si Messi hubiera llegado a juicio y le hubieran preguntado, bueno, pero ¿usted a quién contrató? Y yo contraté a un amigo de Argentina que una vez hizo unos 2, 3 años en la facultad, pero abandonó la carrera y él me estuvo asesorando. Ese sería un error invencible. Vos no fuiste a la fuente que deberías haber ido. Ahora es responsabilidad tuya. Ahora, bien, ahora bien, si Messi viene al tribunal y el tribunal reconoce que tenía algún estudio que era top en este tema y que manejaba a deportistas de primer nivel como él, entonces ahí ya entiendo que ahí estamos ante un error invencible, en donde él no tendría, insisto, no tendría que estar ni siquiera cuestionándole a sus abogados y contadores lo que hacían en materia y confiando en ellos. Eh, entonces, en estas circunstancias, me parece un poco exagerado aplicarle a este tipo de situación, no en el otro. Y por otro lado, y ya como para ir terminando, y bueno, ante cualquier pregunta que alguien quiera hacer, eh, en el Código Penal argentino tenemos el artículo 34 que habla sobre quiénes son inimputables. Y el artículo dice, el que no haya podido en el momento del hecho, ya sea por insuficiencia de sus facultades, por alteraciones morbosas de las mismas, o por su estado de inconsciencia, error o ignorancia de hecho no imputable, comprender la criminalidad del acto y dirigir sus acciones. Hice, reforcé el tema de no imputable porque, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que me parece a mí, ¿no? Que si este error, pongámosle en un empresario o en un tema de lavado de dinero, si este sujeto está en ese error porque no procuró salir del mismo error, por lo tanto, el error de hecho en el cual está inmerso es imputable a él porque él no procuró salir,
no podríamos aplicar, no lo podríamos considerar inimputable, porque en el caso de Argentina, para que sea inimputable, el error no debería ser imputable a él. Si vamos a la teoría de dominio a la teoría de dominio de hecho, pero vamos a la autoría inmediata y al ejemplo que se utiliza siempre, o por lo menos yo lo utilizo siempre, el médico que utiliza una enfermera para matar a un enfermo, diciéndole a la enfermera que le entrega, que le ponga una inyección con vitaminas, pero en realidad es veneno. Ahí la enfermera está en una situación de error no imputable a ella, porque es un tercero quien la coloca en esa situación de error. Por lo tanto, es inimputable. Ahora, si quien está en error es en realidad atribuible a él mismo, esta situación de error, de no querer salir, de sospechar, pero no querer salir del error, entonces ahí sí podríamos decir que es imputable. Porque en definitiva, esta situación y que luego produzca un resultado, le debe ser reprochable al sujeto por no haber tomado las medidas necesarias y correspondientes para evitar el error y en todo caso la ignorancia y en todo caso para que no se produjera el resultado. Eso es básicamente un resumen, una apretada síntesis del libro y nuevamente la verdad que para mí es un honor y nada, estoy muy honrado de que hayan querido presentar el libro y bueno, y este tema que es un granito más dentro del derecho penal económico. Muchísimas gracias. Y No, bueno, cualquier muchísimas pregunta, gracias. por supuesto. Muchísimas gracias a usted, más bien, doctor. Me parece interesante que yo le mencionaba al inicio que nosotros no tenemos una abundante jurisprudencia, pero sí, por ejemplo, resulta discutible, un poco recogiendo el caso Messi, aquí la lógica de la incorporación en el propio sistema económico. Aquí en el Perú, por ejemplo, cuando se constituye una empresa, no hay un registro legal para construir una empresa. O sea, cualquiera puede construir una persona, cualquier persona podría construir una empresa sin mayor limitación que básicamente sacar su RUC, el régimen único contribuyente, y se convierte automáticamente, digamos, en una suerte de empresario, ¿no? Bajo cualquiera de las categorías que tiene. Pero la Ley General de Sociedades le asigna con ello, inmediatamente, el deber de conocer. Un tema, por ejemplo, que nos pone en discusión sobre lo que plantea, es justamente lo que pasa con el marco de los delitos tributarios, ¿no? Entonces, porque el correlato de tener una razón empresarial, una empresa, tiene pues como correlato la obligación de declarar, hacer impuestos, y finalmente eso tiene una serie de consecuencias administrativas inicialmente, pero en algunos supuestos puede llegar también a una suerte de responsabilidad penal. Y entonces el conocimiento que se le va a exigir es un conocimiento que se asume debe tener. Entonces, ahí me queda un poco de dudas sobre, en el caso Messi, por ejemplo, cómo es que podemos suprimir ese conocimiento por el solo hecho de la contratación de una empresa que se encargue finalmente de hacer la tributación. Entiendo, claro, que hay un espacio de tiempo en el que el menor de edad, pero el resto de espacio de tiempo, él finalmente está haciendo una explotación de bienes que son de su dominio. Entonces, la mínima diligencia que se le pudiera exigir es que conozca cómo es que funciona esta relación que tiene para con esta empresa. Yo no sé si podría quizá explicarnos un poco más sobre el caso Messi para entenderlo de mejor manera. Los primeros contratos fueron cuando era menor de edad, después ya no, ya lo firmaba él y él firmaba todo, y algunas cosas las firmaba el padre como apoderado. Por eso un poco que le consideran esto, ¿no? De que él debería haber sabido que se estaba evadiendo. Ahora, una de las cosas que llama la atención cuando se confirma el fallo del Supremo, cuando lo confirma, dice, pero llama la atención que a los abogados no han sido traídos a la causa, no se los ha imputado ningún delito. Porque entonces yo podría decir que en realidad hubo una evasión, está bien que el responsable de pagar los impuestos era Messi, pero yo podría decir que en realidad hubo una autoría inmediata por parte de los abogados, utilizándolo como instrumento a Messi para cometerle el delito de evasión tributaria. No sé si es muy arriesgado lo que acabo de decir, ¿eh? Ojo, agárrenlo con pinzas porque es muy arriesgado lo que acabo de decir. Pero voy a esto. Yo creo que el deber, cuando uno no tiene, como jugador de fútbol y como digamos, alguien que termina explotando su imagen, o un músico,
Yo digo que a ellos no le deberíamos exigir estos conocimientos especiales. Sí a los abogados, sí a los contadores. Entonces, si lo hubieran traído a los contadores o a los abogados a la causa y ellos hubieran dicho, no, en realidad no sabíamos porque no conocíamos la legislación, no, vos deberías haber sabido. A Messi le podremos decir, y vos deberías haber sabido, si hace un gol en posición adelantada y pretende que se lo cobren, o hace un gol con la mano, que lo hizo una vez, y y discutir de que cómo se lo van a anular, no, vos estás jugando al fútbol, vos sabés las reglas del deporte como son, tampoco le podés pegar una patada en la cabeza a otro jugador. Pero en materia de impositiva, por eso el contrato, un estudio de lo mejor del mundo. Sí, como dije recién, sí creo que se le podría atribuir una responsabilidad a Messi. Si Messi dice, no, en realidad, bueno, ¿quién te lleva los papeles? No, en realidad me los lleva un amigo que hizo 2, 3 años de la carrera de contador y él me lleva las cosas. Y ahí ya está, ahí ya hay digamos, una despreocupación de la situación y en no importarme realmente nada de si estoy evadiendo o no, si tendré que pagar impuestos o no. Pero en el momento en que yo tomo la decisión de contratar a un muy buen estudio en ese tema y especialista en ese tema, en virtud del principio de confianza, yo debo confiar necesariamente en ello. Entonces, necesariamente, para mí, acá hubiese sido interesante haber aplicado la imputación objetiva del principio de confianza y haber traído a juicio a los abogados y a los contadores. A ver, ustedes, porque son ellos los que manejaron los números. Messi iba a jugar al fútbol, firmaba y se acababa la historia. Y cobraba, obviamente, pero porque es lo que le decían que tendría que cobrar. Entonces, me parece que pasa por ahí. Por eso digo, estos casos de ignorancia liberal son especiales. Cambia cuando ya estamos en un ámbito de empresas, de sociedades. Un empresario que podría decir, tengo un estudio contable del mejor y son ellos los que o sea, yo soy empresario, yo sé de negocios, soy empresario, no sé nada en materia impositiva. Y bueno, pero su empresa evadió. Bueno, pero yo tengo acá tengo al estudio contable, que son ellos los que se encargan. O tengo el departamento contable y tengo un gerente contable, que es el que se encarga de toda la materia impositiva. Vayan a él. Y ese gerente contable o financiero, él sí no va a poder decir, yo no sabía. Salvo que sea un estudiante, salvo que quien yo haya puesto de gerente financiero sea un estudiante del primer año de la carrera de ciencias económicas. Ahora, si es un contador de trayectoria importante, bueno, con lo cual ahí ya entraríamos a jugar con la delegación de facultad, ya entraríamos con otros temas, ¿no? Pero me parece que esto de cuando alguien no toma los recaudos necesarios, juega también, como decía yo, el error vencible e invencible, el principio de confianza, hablando estrictamente en el ámbito económico, ¿no? En otros delitos, como puede ser lo que hablábamos al principio, donde España empieza a hablar de esto, de transportar un maletín con mucho dinero, sabiendo que el maletín tiene mucho dinero y pensando que puede ser con la gran sospecha cierta de que pueda ser de narcotráfico, bueno, ahí ya el tema del dolo, el dolo se puede presumir, el dolo es un dolo, digamos, hay que demostrar que se conoce, que el sujeto conoció o no conocía. Ahí ya también entramos en discusión de otros temas. No sé si... Sí, no, me parece genial, me parece interesante. Yo justamente sobre ello siempre me ha generado un espacio de duda la determinación de los roles justamente para poder identificar la existencia o no de ese elemento dolo, ¿no? Porque claro, si partimos de la premisa que Messi es un futbolista, y claro, en el marco del rol de futbolista él no tendría absolutamente nada que ver con el tema, pero si es que vemos desde la perspectiva de Messi empresario, y me refiero a empresario no porque constituye una empresa, ¿no? Sino porque finalmente explota su imagen, o sea, su rol es completamente distinto, ¿no? Y en el marco de ese rol tiene obligaciones distintas. Entonces, quizás me gustaría de repente ver si puede haber alguna aproximación sobre cómo es que determinamos cuál es el rol social aplicable según el caso en concreto.
¿no? Yo luego eso le voy a compartir un caso, algo antiguo de los que le comentaba, donde Te justamente escucho, surge la duda te sobre ello. escucho, te Sobre ello, escucho, te escucho. hay un caso bastante particular aquí, es un caso del año 93, uno de los primeros casos sobre imputación objetiva, y el caso no tiene mucha información porque es una sentencia muy escueta, pero en resumidas cuentas es un calentador de agua, lo que es objeto de venta, y el vendedor vende el calentador de agua, el comprador lo adquiere, nunca consulta el amperaje del calentador de agua, y el vendedor tampoco le dice que el amperaje del calentador de agua es de 120 cuando el voltaje que se emite en el Perú es de 240. Entonces, obviamente llega, lo instala, lo quema el voltaje y finalmente cuando el costo de la reparación le sale significativo y se postula por ahí una suerte de estafa. Y se genera finalmente el debate sobre ello para ver si es que se ha quebrado, habría alguna obligación especial por parte del vendedor, como vendedor de información o no, no sobre el productor del bien, sino sobre el vendedor respecto a si es que era su rol como vendedor informarle al cliente el voltaje, o si es que más bien es una suerte de imputación a la víctima, donde la propia víctima se ha permitido ser inducida al error. No sé qué opina usted al respecto, doctor. A ver, ahí entramos con, bueno, primero, habría que ver, no sé cómo será en Perú el tema de la ley de defensa del consumidor y si en la ley de defensa del consumidor tenemos alguna norma que diga o que establezca la obligación por parte del vendedor de informar sobre estos temas, en general sobre la información sobre el producto. En este caso, también me parece que no es un dato a tener, que es un dato a tener en cuenta, es si ustedes tienen un voltaje de 240, nosotros tenemos acá 220, ¿cuántos aparatos se venden normalmente de 110? Acá en Argentina, si es un producto nacional, casi ninguno. Con lo cual, uno puede entender de que cualquier electrodoméstico que compre viene para 220. Si hay un producto de 101 que es con voltaje de 110, ahí la obligación, yo tengo que, como comprador, tendría que estar confiando de que son todos iguales, porque la norma de electricidad acá es de 220. Ahora, entonces, si hay uno de 110, ahí creo que como es la excepción, entiendo que quien debería tener la obligación de informarme, te aviso, esto es 110, así que compré un transformador porque un enchufe especial, porque no lo trae. También, y bueno, y ahí también entraría en juego un poco la responsabilidad del fabricante, salvo que sea importado, pero si no es importado, que ya viniera con un enchufe especial. Pero bueno, saquemos ese tema. Pero si es un producto que normalmente no utiliza, digamos, si la gran mayoría o la generalidad de los productos que se venden en Perú son de 240 y esta sería una excepción, yo creo que la obligación en este caso la tendría el vendedor en su rol de vendedor, no solamente de asesorar sobre las bondades del producto, sino también de asesorar en relación a esta característica particular que tiene este producto. En el caso de Messi, rol deportista, rol empresario, es cierto, todos tenemos distintos roles, todos construimos un mundo, una esfera de organización en nuestro alrededor y habrá delito, como dice Jacobs, habrá delito en la medida en que nosotros intervengamos arbitrariamente en la esfera de otra organización. Y estos roles, estas esferas son roles que tenemos y que cumplimos a diario, distintos roles, de profesor, de padre, de hijo. Messi tenía el rol de futbolista y cobraba como tal. Y evidentemente, podemos decir, ese es su principal rol. Como su rol de empresario, sí, tenía su rol de empresario a partir de que se constituyen empresas y, este, y, eh, bueno, y explotaba esa imagen suya y ganaba mucho dinero, y gana mucho dinero. Ahora bien, pero también es cierto que por el principio de confianza y porque sabemos que dentro de determinados roles o de determinadas, no roles, sino dentro de determinadas actividades no podemos saber de todo ni poder controlar a todos,
por eso está el principio de confianza, por eso es que el rol de Messi era jugar. Y en el ámbito empresarial, si él no se pone a estudiar, buscar a alguien que sí lo sepa, que sí sepa el tema. Entonces, me parece que su función o su rol, podríamos decir, era buscar el mejor estudio, sobre todo por lo que él factura y facturaba. Entonces, su obligación, su deber es buscar el mejor estudio. Y fue lo que hizo. Entonces, a partir de ahí, ya el resto es responsabilidad del estudio que lo asesora. Yo creo que ahí se corta la responsabilidad de Messi, y la evasión tributaria no la cometen él, sino que la cometieron los empresarios. Ahora, si los abogados hubieran llegado, distinto sería que los abogados hubiesen sido citados a juicio como imputados, y ellos hubieran dicho, miren, está todo bien, nosotros hicimos el dibujo de los números como correspondía, y nosotros le hicimos ganar más plata y que no pagar impuestos. Pero él nos pidió eso. Él nos pidió que hiciéramos eso. Y nosotros le hicimos caso, ¿qué íbamos a hacer? Eso, ahí ya cambia la situación, porque entonces es él. De las palabras del mismo tribunal, el mismo tribunal dice como que Messi se desentendía, y sobre todo los primeros contratos que encima en inglés, y Messi no sabe inglés. Entonces, el mismo, eso es lo interesante del superior, del Tribunal Supremo, tanto de los jueces que lo condenan y después en la confirmación, que, perdón, que ellos reconocen de que Messi se desentendió de la situación. Él firmaba lo que le decían, listo. Por eso digo, ¿hasta qué punto, y aplicando justamente esto, insisto, disculpen que repito tanto, el tema del principio de confianza? Y vuelvo a repetir, distinto sería que se hubiera probado que él daba las directivas y él decía, no, yo quiero evadir, yo no quiero pagar impuestos, hacer todo lo necesario para que yo pague menos impuestos. Entonces ahí, por supuesto que lo tendría que demostrar, ¿no es cierto? Decime, a ver, traeme algo, aunque sea un audio, un mensaje de audio de WhatsApp donde diga que Messi te está diciendo hacer todo lo que sea necesario para evadir. Pero si no, la responsabilidad cae sobre ellos. Lo que pasa es que, claro, el tema, ¿qué pasa con el tema de evasión? ¿Qué pasa con el tema de evasión? ¿Quién es el obligado? ¿Quién evade? El obligado tributario. ¿Quién es el obligado tributario? Messi. Pero en este caso también podría haber sido condenado el padre, porque el padre actúa en representación de Messi. Solamente el padre. El padre también fue condenado, pero también podría ser condenado solamente el padre. Y creo que el gran ausente en ese juicio fueron justamente sus abogados y contadores. Muchas gracias, doctor. Bueno, vamos a esperar igual algunos comentarios por ahí, por redes, para ver si los absolvemos. Sí. Sí, pero sí, me parece que está interesante, porque acá le comento que justamente se está discutiendo un caso bastante emblemático, donde se va a postular una suerte, se está postulando medianamente el tema de la ignorancia deliberada, en un tema de lavado de activos, ¿no? Nosotros tenemos aquí una candidata presidencial en su momento, y aparecen una serie, bueno, con el tema este de Odebrecht, aparece una serie de colaboradores que brindan información y que habría recibido presuntamente contingentes sumas de dinero en efectivo, ¿no? Sumas millonarias en efectivo. El argumento que justifica un poco es que no es que se trata de dinero de procedencia ilícita, sino que más bien se trata de aportes que no fueron declarados administrativamente ante el órgano electoral. Es más, en el interín de este proceso, en el Perú se creó un tipo penal que se llama aportes ilícitos en el marco de una campaña electoral. Pero finalmente aquí se ha regulado mucho el tema de aportes de campaña. Entonces un poco la discusión ahí es si es que es un supuesto no de ignorancia deliberada y cómo es que podríamos determinar ese supuesto. No sé si puede quizás esbozar algunas ideas sobre ello. A ver, y lo que pasa es que habría que tener un poco más de datos, ¿no? Por supuesto. Pero digamos, todo siempre va a estar a ver, quién hizo los aportes, si es alguien, un jefe de campaña, bueno, Un banco. los jefes de campaña son los que manejan toda esa historia y saben, y son los que mejor manejan todo lo que es la letra de la legislación electoral.
Entonces, ahí es donde yo voy que son roles que requieren conocimientos específicos, conocimientos especiales, con lo cual es muy difícil desligarse de la responsabilidad aduciendo que no sabía. Que el error, porque eh, digamos, si el jefe de campaña admite estos ingresos, no hace las anotaciones correspondientes, él tiene que saber. Yo creo que ahí se le puede imputar la ignorancia deliberada, decir, usted debía saber por el rol que estaba cumpliendo dentro de la campaña y dentro de la recolección de, de fondos para la campaña. Decir que no sabía es complicado. El candidato podría decir, yo la verdad, los fondos, cómo es el tema del ingreso de los fondos, yo lo único que sé es que yo tengo los fondos disponibles para contratar la publicidad, hacer toda la historia. Para eso tengo un jefe de campaña que se encarga de todo eso y que es el que conoce la ley en materia electoral. Volvemos siempre con lo mismo, con el tema del principio de confianza. Yo creo que ahí prácticamente ahí hay que preguntarse. Porque ¿quién es el encargado de los fondos? Y bueno, con lo poquito que sé del tema, digamos, es lo que No, se me no, ocurre. correcto. Doctor, ¿y algunas aproximaciones para distinguir el error vencible de la ignorancia deliberada? A ver, lo que pasa es que en realidad algunos lo que plantean es que el error vencible, el que la ignorancia deliberada podría ser, es una especie de error vencible, porque vos estás en una situación en donde debías saber y podías saber, y así todo no lo hiciste. Entonces, el error vencible es más que con el dolo eventual, me parece que está más emparentado con el error vencible que con el dolo eventual. Entonces, porque justamente en el error vencible yo no hago lo necesario para saber. El sujeto que lleva la maleta con dinero del narcotráfico podría preguntar, sí, ¿esto de dónde sale? Por lo menos preguntarlo. Mira, no, esto es dinero totalmente lícito, quédate tranquilo. Bueno, ahora, sospecha que el dinero es ilícito y no pregunta justamente para que no le digan que es ilícito, para no saber, entonces ese sería un error vencible porque él mínimamente podría haber pedido que le aclararan la situación. Por eso digo que el, el- el error vencible es lo más parecido prácticamente, digamos, ¿cómo se llama? A la ignorancia liberal. Es muy parecido. Este, Siempre estamos en esa situación de no querer saber. Por las dudas no quiero saber. ¿Cuántas veces habremos usado esa expresión? Por las dudas no me lo digas, no me digas nada. Muchas gracias, doctor. No, Doctor, por favor. y para quizás cerrar un poco el día, ¿cómo relacionamos esto finalmente con las conductas neutras, ¿no? Lo que pasa es que las conductas neutras no son conductas que en definitiva las podamos utilizar o nosotros no somos, no las, a ver, eh, quiero utilizar las palabras de Jacobs, eh, no las, no sean conductas que nosotros mismos las hagamos que sean tomadas para direccionarlas al delito. No es exactamente lo que quería decir. Pero bueno, a ver, conducta neutra. Eh, Alguien deja un revólver porque es policía, deja el revólver en su casa, bueno, podría ser que a lo mejor la deja guardada en su lugar y viene alguien y la saca y la utiliza para un delito. Bueno, no, el sujeto del dueño del arma es partícipe del delito. No, bueno, el comportamiento es neutro porque yo en realidad no hay una prohibición de regreso, porque mi comportamiento fue prudente en haberlo dejado donde debería haber estado. Entonces, en la medida en que mi comportamiento no esté conectado por mi intención con un delito, mi comportamiento no me lo pueden atribuir como una consecuencia, como un aporte a ese delito. Eh,
a ver, estoy pensando en otros casos. Bueno, las conductas neutras están íntimamente relacionadas, bueno, son relacionadas con el tema de la provisión de regreso, ¿no es cierto? El tema de no poder imputarle a alguien que un tercero tome la conducta para desviarla al delito. Que el ejemplo que también usa Jacobs del, del panadero que vende un pan o un empleado que vende un producto y, y ese producto, por ejemplo, un pan, es utilizado para envenenar a una persona. El, el, el panadero, mientras se mantenga en su rol de panadero y venda el pan, y aun cuando el homicida diga que ese pan lo va a utilizar para envenenar a alguien, la conducta del panadero, mientras se mantenga en su rol, es neutro y no hay posibilidad. En este caso, si alguien... Mira, yo me estoy acordando ahora de un caso que una vez nos contaba justamente el doctor Percy García, eh, sobre que se aplicó el tema de la imputación objetiva, pero de la prohibición de regreso, en relación a un caso de un taxi que a las 3 4 de la mañana lo paran y lo hacen meter en una casa y empiezan a sacar las cosas, y en definitiva, en realidad quienes lo paran al taxi eran gente que estaba sacando, eran ladrones que estaban sacando cosas y sale. Y cuando sale hace 2 o 3 metros o una cuadra, no me acuerdo cuánto es el tiempo, el trayecto, lo detiene la policía y el chofer del taxi termina absuelto, si mal no recuerdo, termina absuelto justamente por este tema de la prohibición de regreso, porque se había comportado como taxista. Entonces, uno podría pensar, ese taxista podríamos imputarle la participación o la actuación de él en ignorancia deliberada, porque él tendría que haber sabido que esos sujetos estaban robando. Parece que no. Las excusas también, si mal no recuerdo, si fue esto que voy a decir, no me acuerdo si es del fallo o si es del comentario del doctor García Cabero, pero era que en realidad habían terminado entendiendo que el comportamiento del taxista era neutro porque él había cobrado la tarifa del taxi. Entonces, como él cobró o iba a cobrar lo que correspondía al viaje, entonces esa conducta era neutral y no se había excedido de su rol de taxista. Entonces, pues no me acuerdo si eso fue el fallo o fue el comentario de Percy. Entonces, bueno, ahí estamos también. En la medida en que yo me maneje dentro de mi rol para el cual me han contratado, por eso es interesante lo que yo les leía, me hiciste acordar, en lo que yo les leía recién el caso del sujeto que llevaba dinero en España y que cobraba una comisión. Habría que analizar bien cuál era la actividad económica o qué es lo que hacía, y si cobrar esa comisión estaba dentro de los márgenes o en realidad nadie cobra comisión por llevar una valija, un maletín, y sí, entonces estaba aprovechando de ese dinero, del transporte, ese dinero que provenía del narcotráfico, por una actividad que en realidad no se cumplía, no estaba ni siquiera tarifada ni correspondía cobrar ese dinero. Y ahí vincularlo con digamos, con que su actuación o su participación podría ser utilizada, digamos, a través de la ignorancia deliberada, imputarle el delito de transporte de dinero ilícito, no sé cuál sería el delito. Pero si uno se maneja dentro de sus límites o dentro de su rol, a ver, podríamos hablar de un taxista, tomando de vuelta el tema del taxi, que trabaje para una empresa y que constantemente alguien lo llame para ir a determinados domicilios. ¿Y qué es lo que está haciendo? El pasajero en realidad está vendiendo droga. Obviamente nunca le dice que vende droga, pero aun cuando podría estar sospechando, en la medida en que cúmpla con su rol de chofer de taxi, cobra la tarifa que corresponde, no cobre ni más ni menos la tarifa que corresponde y se maneja dentro de ese rol, yo creo que le podríamos aplicar la prohibición de regreso y no imputar el delito en virtud de la ignorancia libre, aun cuando él podría haber sospechado, che, qué raro, todas las noches vamos a un domicilio distinto, vamos, está 5 minutos y volver. Si se maneja dentro de su rol y se le aplica la prohibición de regreso, podría llegar a zafar.
a, digamos, desligarse ni siquiera la ignorancia deliberada. Bien, muchísimas gracias, doctor Barrueso. En realidad, creo que su exposición ha sido más que brillante, nos permite conocer los matices de vuestro libro, Ignorancia Deliberada en el Derecho Penal Económico, y que finalmente aporta no solamente el desarrollo del derecho penal económico, sino que también nos ayuda a tocar algunos de los tópicos que, como bien usted nos ha explicado, sobre la imputación objetiva. Yo le agradezco a nombre de la Junta de Decanos del Colegio de Abogados del Perú, así como del Ilustre Colegio de Abogados de Puno, y en todo caso le dejo en el uso de la palabra para algunas palabras finales. No tengo ninguna pregunta aquí, pero creo yo que ha sido más espléndida su exposición. Le agradezco una vez más su gentil exposición. Bueno, por supuesto, nuevamente agradecerles, agradecerte a vos personalmente y desde ya a tu disposición. Espero, cuando doy alguna charla y no hay preguntas, siempre digo lo mismo. Al principio pienso, bueno, me entendieron bárbaro, y después al segundo pienso, no, en realidad no me entendieron, entonces por eso no me preguntan, porque fue un desastre mi charla. Pero bueno, espero que espero que no haya sido así, que haya sido claro, que lo haya podido explicar. Y nuevamente muy agradecido con todos los organizadores, los colegios de abogados, y por el interés en este libro, y quedar a disposición de ustedes para lo que pudiera requerir. Muchas gracias. No, muchísimas gracias a usted, doctor. Ha sido más que grato. Yo sí me quedo con que ha sido todo muy claro, ¿no? Además, hemos compartido, conoce de los ejemplos que se utilizan aquí, como le comentaba. No hay mucha jurisprudencia aquí, pero veo que compartimos mucha de esa jurisprudencia, que me parece genial. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Tal cual. Bueno, ahí está Teresa. Sí, doctor, muchísimas gracias por las exposiciones dadas. Y de parte del doctor Wilmer Quiroz Calli, decano del Ilustre Colegio de Abogados de Puno, y de la Junta Directiva, un abrazo para ustedes, doctores. Muchísimas gracias por la exposición, por esta tarde tan cultural. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Más bien por la gentileza. No, y a vos por prestarte a presentar el libro, en serio, realmente. No, olvídate, para mí es más que un honor, de verdad. Materiales como estos son muy pocos. Bueno, gracias. Nos vemos y cuídense mucho. Un abrazo. Igualmente, nos vemos. La próxima, Si Dios quiere. Una próxima oportunidad. Otra. Hasta luego.